Ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes en esta jornada festiva, segundo bloque de esta tertulia del Vértice en esta jornada de 8 de septiembre de 2021. Nos decía el amigo José Antonio Gallego, venimos un poco negativos, ¿no? Pesimistas, y vamos a intentar cambiar el talante, pero la situación, la verdad es que el próximo tema no da para ello. Reunión de comerciantes de Hostelor que bueno, pues, han ofrecido precisamente ayer por la mañana, ofrecían un discurso, hablaban, se dirigían a los medios de comunicación, pues sobre todo solicitando ayudas y que la situación que está generando la subida de la luz día tras día pues le permita tener también un pequeño desahogo. Estamos viendo que la situación de COVID-19 pues está afectando mucho a los comercios y a la hostelería, la situación que se está enfrentando ahora mismo de crisis económica, y se une también esa subida día tras día de la tasa de la luz. Comerciantes y hosteleros denuncian esa escalada del precio de la luz y piden ayudas. José Antonio Gallego, ¿qué situación podemos dar también al tema del recibo de la luz? El Gobierno una y otra vez dice que intenta rebajar también el precio del IVA, intenta rebajar la situación de esa subida de luz, de suministro eléctrico, pero no llega, cada vez la tarifa es mayor. No, yo que le pregunten a Pedro Sánchez cómo va a solucionar que la luz en 2021 valga lo mismo que en el 2018. Yo eso no lo ha explicado nadie y nadie le ha pedido explicaciones. Yo sí pido explicaciones desde aquí, que lo diga, a ver si al final de 2021 se paga lo mismo que en 2018, que nos diga de qué manera. Pero el problema de la luz son los accionistas de las eléctricas. Es que en eso no piensa nadie, y también hay una presión fuerte ahí de las empresas y de los particulares y de los que tienen puestos sus acciones en esas compañías, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y que el problema es que la armonización que hay con respecto a la energía a nivel europeo, a nivel mundial, pero a nivel europeo, está pasando ahora mismo factura a España. Estábamos por debajo, y no estoy justificándolo, estoy intentando buscar una explicación más o menos racional de lo que está ocurriendo. Y es que no podemos nosotros vivir ajenos al trasiego de negocios dinerarios que hay en torno al tema de las acciones de las compañías eléctricas. Eso está suponiendo ahora mismo un trasiego de capital en las distintas bolsas del mundo, que España había quedado un poco al margen del tema, pero ahora mismo alguien se debe haber dado cuenta que aquí tenía también una fuente de negocio, un nicho de negocio, como se dice ahora, en España, y que a nosotros no nos habían tocado. Y ahora nos ha tocado, y además bien. El problema nos ha tocado de golpe. Pero yo vuelvo al principio. Nos han dicho que la luz del 2021 nos va a costar a los españoles lo mismo que en el 18, que nos lo expliquen. Pues que se expliquen también algunos comerciantes y algunos hosteleros que han puesto de manifiesto que recibos de hace un año de 600 euros, este año, mismo mes, 1.200 euros. Estamos hablando de escaparates, de rótulos luminosos, de refrigeración, de aire acondicionado, de calefacción. Pues todo esto otra puntilla más, ¿no, David, Juan Francisco? Yo de hecho leía no hace mucho, aunque no sea de Lorca, pero también hay que ver un poquito los alrededores. En Cartagena, las hermanitas de los pobres estaban pagando 12.000 euros de luz. Se tiene tela, ¿eh? Yo puedo decir que en el instituto estamos pagando unos 1.300, 1.400 euros al mes, que también está bien. Y a pesar de que tenemos la mitad de la cubierta de placas solares, que recordaréis que en su momento el año pasado se colocaron, y la verdad es que no quiero pensar si no tuviéramos las placas solares. O sea, no quiero ni pensar cómo iba a pagar mi secretario ese tipo de facturas, ¿no? Pero bueno, yo creo que con lo que decía José Antonio, es verdad que España va un poco a remolque en algunas cosas, ¿vale? Hay muchas cosas en las que somos pioneros, en las que somos vanguardia, en las que nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser españoles, pero no ese patriotismo ya no digo de bandera, porque a mí sí me gusta que puedas lucir, que puedas lucir la bandera, porque significa que hay libertad para hacer lo que uno estima oportuno. Escucha, esta bandera o cualquier otra que sea democrática, como digo yo. Mientras sea democrática, me vale. Pero resulta que España tiene mucha deficiencia en muchas cosas. Entre dos cosas, en su presencia internacional,
en la forma de enfocar las cosas como los países supuestamente entre sus iguales. Muchas veces dicen, sí, los países de su entorno, sí, pero su entorno pero menos. A España le pasa en la Unión Europea como le pasa a la región de Murcia en España y como le pasa a Lorca en la región. O sea, estamos ahí que somos demasiado grandes para no ser nadie, pero demasiado pequeños para que nos jodeemos con los grandes. Eso es lo que pasa, exactamente lo mismo. Si nos pensamos, yo lo he dicho alguna vez en esta mesa, y creo que si lo pensamos, estaría de acuerdo conmigo en eso. España, pues, ya es la cuarta economía de Europa, que se dice pronto, pero resulta que aún no estamos para codearnos de tú a tú con Alemania, con Francia y Italia, que es la más cercana a nosotros, también nos adelanta por la derecha. En la región pasa lo mismo. La comunidad autónoma de la región de Murcia tiene muchas cosas que están muy bien, pero hay quien está peor que nosotros, por supuesto, pero no estamos con las grandes, ni mucho menos. Y a nivel local pues nos pasa lo mismo, Lorca está ahí a ese medio camino. Entonces, creo que hay que hacer, por supuesto, una apuesta tremenda por el tema de las energías renovables también. Hay que replantearse muchas cosas, porque en su momento, cuando empezaron yo tengo amigos que sacaron incluso hipotecas para poder instalar placas solares, porque después de tener una ayuda supuestamente cerrada, pues resulta que después esa ayuda se fue al garete y al final, pues ahora están pagando, creo que son 8 o 9 años después, están terminando de pagar aquel crédito que tuvieron que sacar para poder pagar aquello. Entonces, hay que replantearse muchas cosas. Y no digo que tenga que pasar por una empresa pública. Yo pienso que muchas veces el Estado tiene que estar presente en muchas cosas, pero lógicamente no solo porque Europa no lo prohíbe, porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Hay partidos, como pasa con Podemos, que le encanta lo de echarle la culpa a Europa. Les encanta. ¿Por qué? Porque saben que Europa es el paraguas en el que muchas veces cosas que ellos quisieran hacer, creen que si no estuviéramos en Europa, para tirarnos de las orejas, las podrían hacer. Y al final hacer de esto ese país de pandereta que ellos quieren hacer. Entonces, yo soy un europeísta convencido, ¿vale? Y creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles lo somos, pero también es cierto que a lo mejor hay que plantearse pues, que en su momento cuando se nacionalizó todo, se privatizó todo, pues a lo mejor no se hizo de la mejor manera. Igual que, por ejemplo, mira, AENA se privatizó, pero se privatizó solo el 49%, el 51% sigue estando en manos del Estado y, por tanto, el control aeroportuario en todo el territorio de España está en manos, por ahora, hasta que se lo den a los catalanes la parte que le corresponde, porque se lo van a dar sí o sí, porque eso está más claro que el agua, resulta que sigue está todo controlado por el Estado. Y permíteme una pequeña anécdota. Era muy curioso ver a la Guardia Civil paseando por el aeropuerto del Prat este verano, porque yo decía, ¿cuánto tiempo le queda a la Guardia Civil de estar por el aeropuerto del Prat? Bueno, Soriano, recibo de la luz, que sigue subiendo. Evidentemente, yo intenté, a pesar de mi formación como ingeniero técnico industrial en electricidad y tal, intenté entender esto del mix eléctrico y demás, y después de estar leyendo un rato desistí. Eso, vamos, eso hay que ser especialista y estar metido en esa... Así que ahí no me voy a meter. Volviendo un poco por donde iba la noticia, que era lo del comercio, vamos a ver, yo lo que sí tengo claro es que la tarifa que han impuesto con discriminación horaria obligatoria para el comercio es criminal. O sea, eso no cabe en cabeza humana. Porque yo en mi casa, mal que bien, lo de la hora punta de 10 a 2 y de 6 a 10, pues puedo ver la manera de evitar consumo de tal. Pero un comercio, una fábrica, o los comercios que además es que la hora punta les pilla de lleno, o sea, les ha caído encima. Yo eso no sé por qué no se pone el acento especialmente en eso en todas las televisiones, en todos lados. Yo es que sigo sin comprenderlo. O sea, a mí la discriminación horaria me parece bien si la puedes elegir, pero no a un comercio que tiene que tener el aire acondicionado. ¿Qué van a abrir los comercios? En la hora Valle, a las 3 de la mañana van a abrir el comercio. Ese es un apunte que yo creo que no incidimos suficientemente y por eso yo creo que ahí está gran parte de por qué el comercio está sufriendo tanto. Porque yo estoy comprobando el año pasado y sí que se me ha encarecido algo el recibo de la luz, pero tampoco una cosa disparatada, entre otras cosas porque estoy teniendo cuidado de las cosas que puedo, tampoco con agonía, pues si tengo que poner el aire acondicionado un día a las 6 porque me estoy ahogando, pues lo pongo, pero procuro tener cuidado. Pero es que un comercio no puede. O sea, si tú tienes una superficie comercial a las 7 de la tarde, que tenemos 35 grados en Lorca, y tienes que tener el aire acondicionado puesto, lo tienes que tener. Y si está en hora punta, entonces es un apunte muy significativo. Y luego, sí que creo, yo no sé si tiene que ser ayuda, sí que tenemos que ser conscientes de lo siguiente. En todo esto del precio de la luz hay cuestiones que a nosotros se nos escapan,
Y además de que, por supuesto, está el tema especulativo, que lo hay, porque claro, es que ahora hay grandes fondos de inversión de estos detrás de casi todo lo que se mueve. Aparte de la especulación, está una situación en la cual hay un problema de materias primas que ahora mismo dependemos mucho del gas natural, y resulta que el gas natural ahora no se está produciendo en Países Bajos por unos temas de terremotos, y al final el gas dependemos de Rusia. ¿Y qué quiere Rusia para la Unión Europea? Hacerla pedazos, porque la política internacional, que ahora si nos da tiempo tocaremos algo de Afganistán, a la gente no le podemos hablar de Bambi en política internacional. En política internacional, por más que hayamos evolucionado y estemos en el 2021, al final en política internacional uno va a sus intereses. Y la política internacional empieza por ahí. Y creo que todos esos factores están influyendo en esta situación. Hablaremos de Afganistán, como dice Soriano, si nos da tiempo. Vamos a hablar del enfado también de Hostemur, de los hosteleros murcianos. Van a ver un mensaje de tuit que ponía el presidente de Hostemur precisamente ayer en sus redes sociales debido a la bajada de grado de incidencia en la región de Murcia, que pasaba de 2 a 1, pero la Consejería de Salud, lo que es el Gobierno autonómico, mantiene las mismas restricciones, es decir, mantiene todo para el sector de ocio tal y como estaba hasta el momento. A lo mejor, David, te leo el titular, y me comentas, a lo mejor es el momento de plantearse la insumisión de las órdenes de Consejería de Salud. No entienden el que, bueno, pues se abran aforos, por ejemplo, en estadios de fútbol, en recintos deportivos, que también es algo muy curioso porque se ha suspendido, por ejemplo, ferias taurinas, festejos taurinos se han suspendido debido por el tema de la pandemia, cuando ya, por ejemplo, en un campo de fútbol sí permiten el 75%, o en algunos espectáculos, temas de bodas y de celebraciones sí permiten también hasta 200 personas, celebraciones. Un poco cansados están desde Hostemur. En Lorca, Hostelor, su presidente, Francisco Jesús Avellaneda, ha dicho que no va a llegar hasta tal extremo, pero sí que empiezan a estar un poquito también cansados de la situación y que no entienden el porqué este seguimiento, esta cruzada que parece que lleva el gobierno regional contra ellos. Bueno, yo creo que ya no tanto el gobierno regional, sino en general ha habido una cruzada hacia todo lo que es la hostelería, ¿no? Es verdad que la hostelería genera, no la hostelería en sí, sino el ocio en general genera una serie de situaciones que en el bar se controlan, en el restaurante se controlan y con lo que viene después es donde no se controla. Pero claro, estamos culpando a los que no son culpables, porque es verdad que no tenemos más que ir, por ejemplo, en nuestro caso, por los bares de la ciudad de Lorca y ver cómo se controlan los aforos, cómo hay un cumplimiento, creo que bastante riguroso, con lo cual creo que se ha tildado, se ha puesto el San Benito, que se diría, a la hostelería de forma completamente errónea. Lo lógico es que si baja la incidencia, pues se levanten restricciones. Yo no estoy diciendo que se levanten muchas, se levanten menos, pero algo habrá que hacer. O sea, no puede ser solo que si mejora la situación, habrá que también dar oportunidad a que todo mejore. Entonces, ya lo de la insumisión, yo entiendo que eso es buscando también el titular, porque necesitan también hacerse ver. O sea, esto como todo, ¿no? El lunes, por ejemplo, en el pregón de la Virgen de la Huerta, pues el pregonero también se hizo oír para que salieran los medios de comunicación sus reivindicaciones en favor de la restauración del convento de la patrona. Entonces es lógico que hay que buscar también ese titular, porque si simplemente dice, oye, es que nos parece una barbaridad, no piensan en nosotros y tal, pues eso queda en nada. Por contra, ahora has conseguido pues que, por ejemplo, aquí desde Lorca estemos hablando de esas manifestaciones. Con lo cual, en ese aspecto me parece muy bien que lo haga, y no creo que lleguen a esa insumisión, entre otras cosas porque al final estamos dando una imagen que no es la que queremos y creo que ellos mismos no están dispuestos a dar esa imagen. Y permíteme una pequeña broma con respecto a lo que decíamos de excepto Laura Valle. El próximo vértice lo hacemos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, para ahorrar el tema de luz. José Antonio Gallego, situación un poco cansado los hosteleros también de que parece que a ellos es a los que se les ha criticado siempre. Sí, pero tenemos que acostumbrarnos a convivir con la pandemia. Tenemos que acostumbrarnos y en algunas regiones españolas y en algunas naciones también, ahí está el caso de Inglaterra y tal, pues han intentado ir conviviendo con medidas más o menos duras en épocas y con abrir la mano en otras épocas y tal, porque en realidad como esta cuestión del virus no lo sabe nadie por dónde va, por mucho que digan los técnicos y por muchos técnicos y aficionados que haya por ahí, esto no se sabe por dónde va ni por dónde va a salir. El problema está en el que tenemos que quitarnos la dicotomía de que economía
contrasalud, que es lo que se está planteando. No, mire, salud y economía, porque las dos cosas van muy unidas, pero tenemos que ponernos seriamente a investigar en los remedios que puede tener el control de la pandemia, por una parte, y luego tomar las medidas adecuadas a cada momento y en cada lugar, porque se está demostrando que no en todos sitios ni en todos los sectores la incidencia es la misma. Choca quizás a Juan Francisco Soriano, precisamente también que, como comenta José Antonio Gallón, que no todos los sectores la incidencia es la misma, pero también además choca decisiones que vienen o bien del Gobierno nacional o del Gobierno regional, como lo que comentamos anteriormente. Se suspende una feria taurina porque no se pueden reunir 15.000, 20.000 personas, pero a partir de este fin de semana ya podemos ver 60, 70.000 personas metidas en un recinto deportivo para ver un partido de fútbol. Hemos estado viendo, por ejemplo, en Suiza, en Francia, en Turquía, en el que ya prácticamente aforos al 100%, pero en España con más de un 70% de vacunación, pues todavía estamos en un 30, en un 40%. Todo esto, criterio que es lo que se pide también desde los hosteleros y desde los comerciantes de Lorca, ¿no? Un criterio, el que esos botellones luego no se vean, porque claro, si tú cierras un bar a las 11 o a las 12 de la mañana, a las 12 ¿dónde van a ir los...? Ya no quiero hablar de la juventud, sino el que tiene el tiempo libre. Estamos en feria, la semana que viene feria. Recinto ferial creo que a las 11 o a las 12 lo van a cerrar. Hasta las 2 de la mañana, ¿dónde van a ir esos jóvenes? A ver, es que hay, claro, es muy complejo esto. Yo comprendo que hay muchas personas que se quejen de la arbitrariedad. Y es verdad que cuando se toman medidas arbitrarias que no responden a tal, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo, conforme pasa el tiempo, con José Antonio, en que esto de la pandemia cada vez estamos más perdidos. Porque, claro, si tú dijeras, es que en este país va bien, si es que tontos no pueden ser todos los países y todos los gobernantes del mundo. Entonces, en esto es verdad que tenemos que estar de acuerdo en que la pandemia nos ha superado. Nos creíamos los seres humanos que en el año 2020, cuando empieza la pandemia, a lo mejor algunos nos habíamos creído porque, bueno, no quiero meterme mucho en filosofía, pero sí que este mundo tecnológico nos llena de seguridades y nos creemos que ya está todo controlado. Y nos hemos dado de bruces, nos hemos encontrado como los hombres primitivos con que la naturaleza, vamos a pensar que la naturaleza, o yo no voy a entrar si el virus se ha escapado, me da lo mismo. Pero el hecho es que el bicho este nos lleva a la delantera y un año y medio después, tristemente, el bicho sigue por delante. Y a partir de ahí, claro, el resto de cosas son muy complejas. Yo lo que creo es que la insumisión no me parece una cosa correcta. Yo lo que sí defiendo es, y esto lo vengo defendiendo desde el principio, que los derechos y libertades fundamentales hay que tratarlos con exquisito cuidado, que tenemos que mantener el orden y la ley porque eso es lo que nos diferencia de la selva, que eso es fundamental. Y en esto tenemos que ser muy serios. Y luego que nuestros gobernantes vayan poniéndose de acuerdo y en la medida de lo posible no hagan 17 guerras, que no digo yo que cada región no pueda tener sus matices, pero no hagan 17 guerras. Y a partir de ahí podremos ver. Y luego con alguna cosa muy concreta de las que habéis dicho. Vamos a ver, el ocio está muy bien y el ocio es necesario. Y los de la hostelería necesitan el ocio, pero yo os lanzo una reflexión. Si yo tengo un hijo de 15 años con la pandemia y me entero que hace botellón, no lo puedo decir lo que pasa, porque es políticamente incorrecto. A lo mejor también tenemos que reflexionar como sociedad de algunas imágenes que estamos viendo de por qué permitimos que ocurran. Porque lo que no creo yo que tengamos que llegar es a que haya que lanzar el ejército a la calle para disolver a un atajo de borregos haciendo botellón. A lo mejor lo del botellón también es una ligera muestra de un poco de degeneración de la sociedad. No solo los jóvenes, porque en el botellón te puedes encontrar gente no tan joven. Efectivamente. Es más, si a lo mejor yo estoy en la universidad y he participado en algunos, si no me voy a esconder, yo no soy aquí el santo macarro, pero vamos a ser un poco serios y a reflexionar también cosas que dependen de nosotros. Se han visto imágenes en televisión de llegar la policía y tener que irse huyendo, porque se la comían. Y yo soy el primero que le gusta que haya orden y ley, pero claro, la alternativa es echar el ejército a la calle, y echar el ejército a la calle es muy serio, ¿eh? Eso no es ninguna broma. Para eso, para empezar, hay que declarar algunos de esos estados excepcionales y todas estas cuestiones,
Entonces yo creo que ya contra el COVID, yo creo que lo ha dicho José Antonio, hay que aprender a convivir con él, tener sentido común y cada uno saber cuál es su situación y lo que puede y debe y no debe hacer. Nos quedan 10 minutos, hemos hablado de COVID, nos da pie a hablar también del siguiente tema porque hoy ha sido un día importante para los pequeños y no tan pequeños, sobre todo pues, en edad infantil, bachillerato, vuelven de nuevo a las aulas. Este es el procedimiento, protocolos. Hay novedades y no novedades, algunas cuestiones que se mantienen, van a verlo en su pantalla, ahí lo tienen ustedes puesto, las novedades, presencialidad en todas las etapas, se reduce la distancia de seguridad en las aulas, pasa a ser de 1,2 metros, se van a permitir ya los materiales compartidos, también se van a autorizar las actividades extraescolares, que el año pasado estaban prohibidas con el tema del COVID, y se vuelve al ratio de alumnos pre-COVID, en infantil y en primaria 25, en ESO 30 y en bachillerato 35. Se mantiene la obligación de llevar mascarilla a partir de los 6 años, los grupos de convivencia estable, esos grupos burbuja que como bien conocen pues, los integrantes de la mesa hoy que tenemos aquí con nosotros, ventilación cruzada permanente, las salidas y entradas escalonadas, lavado de manos, limpieza y desinfección. José Antonio, ¿cómo ve estos protocolos mantener? Y sobre todo que en la región de Murcia no se ha mantenido lo que era la ampliación de profesores, es decir, se reduce el número de profesores en esa situación COVID. ¿Cómo ve ese tema? ¿Pero se puede ir al colegio? ¿Hay transporte escolar para También ir al tema de colegio? transporte escolar. ¿Se puede ir Muchos a chavales que están- todos los colegios o hay que esperar en la parada del autobús que no va a llegar en ese día porque no es una huelga? Claro, lo dicen que no es una huelga, pero el autobús no llega, ¿eh? Y la guerra entre las empresas y la consejería la pagan los niños, la pagan los padres y entonces pues en esa estamos. No se han puesto los medios, no se ha previsto y parece mentira que determinadas cuestiones en los comienzos de los cursos se repitan año tras año y no seamos capaces de poner los medios con antelación para que no sucedan. Y este del transporte escolar era uno que se podía haber puesto en marcha. Y yo creo que van a pasar todavía algunos días por muchas medidas cautelares que se hagan y por muchas denuncias que se promulguen, no se va a solucionar. Eso por una parte. Y por otra parte, es que aquí ha faltado la valentía suficiente como para que a las medidas sanitarias de las distancias entre escolares o la higiene en los centros escolares, las limpiezas y tal, es el aumento del profesorado. Para todas estas medidas se necesita más profesores, se necesita que las ratios en los cursos pues disminuyan y que no se hacinen 40 y tantos alumnos en una clase o que haya la posibilidad de que se puedan establecer, digamos, pasillos de unos y otros. Porque a mí me extrañó, por ejemplo, cuando he visto, cuando han reformado el Instituto Francisco Ros, las aulas que han hecho, las han hecho para 25. Sí, sí. Vamos a ver, el problema es que ahora hacen las aulas pensando, entre comillas, en LOCSE, Sí, bueno, en algo que nunca existió. de acuerdo, pero para 25, pero resulta que hay 35. Claro, tú recuerdas las plazas de toros que teníamos en el Roginés antiguo. Y ya está, pues bueno. Yo me acuerdo que aquello era espectacular. las plazas de toros Entonces, también. el problema está en que hay que, para la educación, hay que poner en marcha una ayuda prioritaria para el protagonista de la educación, que es por una parte el niño, pero por otra parte también el docente. Si al docente no se le dan los medios, no se le proporcionan las actividades ni lo que tiene que tener un docente, como es esa presencia, digamos, cercanía del docente al alumno, y eso no se hace sino con más docentes, con aulas bien equipadas y con una planificación que ahora mismo no se ha llevado. Y a mí me preocupa, eso me preocupa que ocurra año tras año, cuando eso es cuestión de cabeza y de dinero. La cabeza la tienen que poner los dirigentes
y el dinero lo tienen que poner las administraciones. Y en ese aspecto la enseñanza pública parece ser que se está quedando atrás en algunas cosas, ¿eh? Pues el Partido Socialista en Lorca, que ha exigido precisamente al gobierno regional que haga su trabajo y garantice el servicio de transporte escolar en todas sus rutas, sobre todo pues, que está obligando a familias de colegios como Pilar Subría y Virgen de las Huertas, Narciso Lleve, Villaspesa, Ramonete, Torrecilla, o a que no tengan ahora mismo forma de llevar a sus chavales a los centros educativos. Bueno, eso está ocurriendo en primaria ahora mismo eso. Yo lo que sí quiero también sobre este tema comentar, sobre el tema de la pandemia, es que las medidas que decías al principio y que han proyectado nuestros compañeros de realización son prácticamente las mismas del año pasado. O sea, la única diferencia es que si antes se pedía una distancia de 1,5 metros, ahora se pide una distancia de 1,20 m. La presencialidad en todas las clases, ¿no? Sí, no, pero me refiero a lo que son las medidas físicas son las mismas. Ahora, el problema puede venir en lo que es la capacidad de carga de las aulas. Las aulas son muy pequeñas, en general, en toda la región de Murcia, en todos los edificios modernos, en todos los institutos de nueva planta, como bien ha dicho José Antonio, claro, él es lo que estaba comentando antes, él está acostumbrado cuando él impartía docencia en el Rojines y eran plazas de toros, yo recuerdo, yo hice mi bachillerato allí y bueno, las aulas eran enormes, o sea, es que éramos 30 y tantas personas, casi 40, y utilizábamos menos de un tercio del aula, ¿eh? O sea, quien haya estudiado en el Rojines lo recordará, eran enormes. Ahora son diminutas, aparte de otros tantos problemas que tiene ese edificio, pero bueno, son muy pequeñas. Entonces, el problema no es solo la posibilidad o la necesidad de duplicar el profesorado o tener esos refuerzos a los que se están pidiendo, es que hay una cosa que se olvida a todo el mundo, y es que hace falta espacios. O sea, de poco sirve, si yo tengo 2 profesores de historia, 2 profesores de lengua, 2 profesores de matemáticas, cada momento para poder desdoblar el grupo, si no tengo donde poner la mitad del alumnado. O sea, necesito tantas aulas como tiene el centro educativo. O sea, si yo tengo 20 aulas, por decir un número, necesito 40 aulas. O sea, hay una situación mucho más compleja y que no se ha abordado. Pero no se ha abordado ni desde el Ministerio, ni por parte de la Consejería, porque no se nos tiene que olvidar que aunque las competencias están transferidas, el Ministerio también tiene mucho que decir aquí. ¿Por qué? Porque las condiciones las decide el Ministerio. Y luego las condiciones, lo que son los equipamientos y la necesidad de equipamiento, lo decide un Real Decreto. Y ese Real Decreto es de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas. Y luego después, el cómo se desarrolla, lo desarrollan las comunidades autónomas. Pero es que, claro, teniendo en cuenta que esos ordenadores que la ministra Celaá prometió hace 1 año y algo, resulta que aún no han llegado a los centros. Aún no han llegado a los centros para poder garantizar que en régimen de semipresencialidad los alumnos tengan acceso a las clases virtuales, pues esto demuestra que algo no funciona. Algo no funciona. Y habrá que replantearse muchas de las cosas. Entonces, con respecto a los profesores COVID, que se llaman popularmente, algunos centros optaron por desdoblar las aulas cuando tengan espacio, otros para hacer refuerzos, otros para crear grupos nuevos, si tenían espacios también, vuelvo a decir, si al final los espacios son clave para estas cosas, y otros optaron simplemente porque haya profesores para poder atender a ese alumnado potencialmente en cuarentena, para poder realizar esa tremenda carga administrativa que se generó también por parte del COVID en colaboración con las enfermeras escolares, a las que quiero mandar un saludo porque hicieron un trabajo también extraordinario, aunque también creo que, además lo voy a decir así, de los profesores que se enviaban a los centros educativos, en vez de mandar a lo mejor 5 profesores, que hubieran mandado 4 profesores y un enfermero. Porque la figura del enfermero desaparece entonces también ahora de los centros educativos. No, es que no estaba en los centros educativos, estaba en el centro de salud. Para que es verdad que hacían un trabajo por telefónico extraordinario, por WhatsApp, correo electrónico, estaban muy encima, colaborando muchísimo, solventando dudas, o sea, muy bien. Lo que yo creo es que desde el centro educativo hubiera sido mucho más operativo. Porque tú ves a un alumno que tiene cualquier tipo de síntoma, cualquier cosa que no cuadra, tú no eres sanitario, tú no tienes capacidad de tomar la decisión. Entonces, al final, tú tienes que garantizar la seguridad de la comunidad educativa y tomar decisiones a lo mejor que no tendrían por qué ser tan drásticas, aunque también tengo que decir una cosa, la región de Murcia ha dado unos datos extraordinarios en los centros educativos y sabemos, porque ya nos lo han dicho, que la Unión Europea va a solicitar los planes de contingencia, los métodos de trabajo para ver cómo hemos trabajado y porque están viendo que los resultados han sido muy buenos. Eso es un trabajo que ha hecho la comunidad educativa extraordinario. Cierra Juan Francisco Soriano con este asunto del tijeretazo, por lo menos a los profesores COVID, que han desaparecido en la región de Murcia. Bueno, me parece mal. Me parece mal porque
Es posible que en algunos centros a lo mejor no necesitaran tanto refuerzo de profesores, pero yo creo que en la situación actual de pandemia no se puede andar con miserias. Eso así como norma general. Entonces me parece mal. Yo creo que al menos un año más este curso, y yo sí quiero destacar, que ya lo dije en su momento, se ha demostrado en España, hay que valorar no solo en la región de Murcia, en España, los colegios en la mayoría de los países de Europa han estado cerrados casi todo el curso. En España hemos tenido los colegios abiertos y vamos ahora también a ponernos la medalla. Oye, que ha funcionado. Ha sido una de las pocas cosas en las que hemos conseguido controlar al bicho este. Oye, pues vamos a alegrarnos, ¿no?, de que algo hemos hecho bien. Y yo lo he dicho antes, creo que se ha demostrado que hay magníficos profesionales en la enseñanza, magníficos, gente que además es capaz, sobre todo que en equipos directivos hay gente muy buena y muy valiosa, que además no tienen formación específica cuando llegan al equipo directivo de labores organizativas y cosas, porque ni lo has estudiado en la carrera, ni te es propio de, a lo mejor en cursos de dirección te forman algo y tal, pero vamos, pero que no tiene esa formación, que lo han hecho muy bien, y hay que decirlo, oye, ha funcionado. Entonces, lo que ha funcionado, no lo toquemos mucho. Sí que me llama la atención esto de las aulas diminutas, y yo respecto, a ver, yo siempre he dicho que la educación, hombre, los recursos no son infinitos, tienes que poner un límite, no puedes gastarte lo que no tienes. Pero me llama la atención que yo creo que a veces es porque tampoco se optimizan ni se mandan correctamente a donde deben. Yo creo que hay mucha grasa también que impide no solo que lleguen, sino que además se pierde por el camino. Y yo recuerdo, esto me lo cuenta mi padre, y José Antonio lo ha vivido evidentemente, que aquí en Murcia se daba clase y había una delegación provincial que había una secretaria y no sé quién. Ahora hay un edificio lleno de funcionarios allí, de cargos intermedios y de políticos y de tropecientos mil allí, que, oye, pues a lo mejor a veces sobra grasa y hay que dedicar más esfuerzos en los profesionales de la enseñanza, los que están en los coles y en los institutos, que saben lo que hay que hacer y que hay gente muy valiosa y además hay que promocionar a los valiosos. Y aprovecho para decir que seguramente hace falta una carrera profesional en la que a los buenos directores de centros que los gestionan bien se les promocione. Pues enhorabuena a los centros educativos, por supuesto que sí, han sido el ejemplo durante esta situación de pandemia COVID-19 y afortunadamente pues han sabido llevar magníficamente esa situación con los pequeños, con los escolares, con los alumnos. Pues enhorabuena a todos ellos. Hasta aquí esta edición del Vértice de don José Antonio Gallego. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a vosotros hasta el próximo miércoles, que seguiremos analizando hasta otro día. Muchas más cosas. Juan Francisco Soriano, nos dejamos Afganistán en el tintero, ¿vale? Desgraciadamente es una situación de la que vamos a poder hablar durante más semanas. Pues fíjate que yo creo que no. Yo creo que de aquí a un mes no nos acordamos ni dónde está en el mapa. ¿Qué me dices? Pues, sí. Desgraciadamente. No, pero por desgracia eso es lo que está imperando. Sí, porque en el momento en el que deje de ser ya tenemos otra noticia así medio interesante. Y ya ocupará la portada. Bueno, pues lo guardamos nosotros para poner a Afganistán durante las próximas semanas. David, muchísimas gracias, amigo. A vosotros, un placer estar así. Bueno, a todos ustedes que finalicen, que terminen muy bien esta jornada festiva en Lorca, la jornada de la Virgen de las Huertas, que viva la Virgen de las Huertas, efectivamente. Y mañana, mucha más información aquí en Comarcal Televisión, en toda la comarca del Valle del Guayantín. Que pasen una feliz noche.